Bien chicos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una clase virtual de tecnología, en este caso dirigida para grado noveno. Ya habíamos terminado, o ya terminamos, mejor dicho, nuestras sesiones de dibujo técnico y mecánico. Enfatizaba proyección isométrica, tanto para sólidos rectangulares como con geometrías curvas. Y bien, ahora nos ingresamos a nuestra parte de electricidad, electricidad básica y conceptos básicos. No sin antes mencionarles el objetivo general de todas estas sesiones, que es en primer lugar pues adquirir algunos conceptos, reconocer algunos conceptos relacionados con la electricidad, hacer un pequeño abrebocas al respecto, ver y reconocer los conceptos básicos y más adelante sus aplicaciones respectivas. Bien chicos, entonces tenemos que contar con nuestras guías 8, 9 y de ahí en adelante para poder asimilar mejor los conceptos. Pues quería recordarles en primer lugar o mencionarles que la electricidad pues siempre ha existido, nadie la ha descubierto, nadie la ha inventado, realmente siempre ha estado dentro de nosotros y es parte fundamental de nuestra vida. De hecho, la vida existe gracias a la electricidad. Existimos y funcionan nuestros cuerpos gracias a la electricidad. Y obviamente hay personas en la antigüedad que han observado sus manifestaciones y han intentado de cierta manera captarla, almacenarla y poner a su servicio o aprovechar la capacidad que tiene esta, ¿no? Si vamos a la antigüedad, podremos decir que algunas personas dieron sus principales razones de por qué existía la electricidad, ¿no? Si recuerdan el caso de la cometa, ¿cierto? De la conducción eléctrica mediante una llave en la cuerda. Este científico pues dio a conocer que era gracias a la conducción, a una capacidad que se denomina conducción eléctrica, ¿no? Y hay unos materiales, hay unos elementos químicos que conducen más la electricidad que otros. Tal es el caso del cobre, que siempre lo hemos reconocido. En algunos momentos he mencionado que es buen conductor eléctrico, de los mejores, pero el mejor conductor eléctrico es el oro, pero debido a su costo y a su proceso de obtención, pues no se usa sino para algunas aplicaciones básicas como circuitos electrónicos. Bien, en términos generales, los que conducen la electricidad son los metales. Bien chicos, entonces la electricidad, que no hay que confundirla, por ejemplo, con corriente. Entonces la electricidad es una manifestación de la naturaleza, ¿no? Desde el mismo hecho de nuestros pensamientos, gracias a la electricidad, cuando pensamos algo en este preciso instante, está ocurriendo un proceso eléctrico en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, ¿no? Que es el proceso de sinapsis. No es más sino la comunicación neuronal, ¿de acuerdo? Y eso se logra gracias a impulsos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces tengámoslos presentes. Y así con todas las manifestaciones que encontramos en lo cotidiano y en lo industrial. Bien, veamos entonces ahora nuestros conceptos básicos manifestados aquí en la guía valorativa número 8. Ok, entonces existen tres conceptos básicos o tres magnitudes básicas en la electricidad, que son el voltaje. Aquí más adelante podemos encontrar la corriente y abajo, al final de
primer página, la resistencia. ¿De acuerdo? Cuidado con no confundir el voltaje con la corriente. Entonces, en la guía se los manifiesto bien, la palabra de la magnitud o el concepto en mayúscula, seguido, ojo, de su abreviatura o su representación en lo que es una fórmula, en un modelo matemático, está entre paréntesis. Para el voltaje, pues tenemos que la V mayúscula, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué es el voltaje? Entonces podemos decir que el voltaje es una fuerza, es una tensión. De hecho, algunos autores lo manifiestan o lo expresan como una diferencia de potencial eléctrico, o sea, de una fuerza. Es una tensión, es muy diferente a la corriente. ¿En qué medidas o en qué unidades se mide? Se mide en voltios. Aquí lo menciono, voltios. Y la representación, la abreviatura de voltios es la V minúscula. ¿De acuerdo? Ahí menciona algo importante al final. Y es que cuando hay mayor voltaje, aumenta la tensión, obviamente, aumenta la fuerza. Pero si el voltaje, en un circuito estamos hablando, si el voltaje disminuye, pues obviamente esa fuerza, esa tensión ha de disminuir. ¿De acuerdo? Todos reconocemos una batería, siempre la hemos manipulado. Aquí tenemos una representación gráfica, de una batería, que obviamente a sus bornes, a sus extremos, se conectan cables, terminales de cables, ¿cierto? Y en este caso, pues el circuito está compuesto por un bombillo. Obsérvenla y en la siguiente parte del video la estudiamos.